O sea, convences al cliente que también para él es un negocio. Claro, o sea, para mí es esa fusión de esas dos cosas. Tú tienes como vendedor. En el episodio de hoy estuvo con nosotros Arturo Garza, exdirector de varias compañías que tiene más de 25 años como en las áreas comerciales, principalmente ventas. Y la verdad que me gustó mucho la mezcla que nos dejó hoy. Nos habló, por ejemplo, ventas no es salir con un maletín. Ventas es ser estratega, es hacer estrategia. Pues es esto, es una gestión realmente de los canales, de los clientes, de que sigue habiendo gente que piensa que las ventas están con un maletín a 38 grados centígrados en la calle, ¿no? Caminando con una corbatita, tocando puerta por puerta, y que esa es la vida del vendedor. También, por ejemplo, nos habló de estas pláticas complicadas que puedes a veces tener con los clientes, en donde tienes que hablar pues de precios, en donde tienes que hablar sobre descuentos, en donde a veces se los tienes que quitar. Muy clara, porque tú a un cliente cuando le dices voy a cambiar mis condiciones comerciales, pues inmediatamente piensan me van a quitar descuentos, me van a bajar el margen y van a subir el precio. Y eso pues va a hacer que las marcas no se vendan, ¿no? Es lo primero que piensa un cliente. Y cómo hacer estas historias de manera que el cliente entienda las razones por las cuales lo vas a hacer y que además le conviene. Un curso que a mí me marcó mucho y que es súper viejo y creo que sigue siendo vigente, porque justo lo que te habla es un poco de las estrategias de negociación y cómo crear una historia para vender lo que quieres. Tienes que ver el episodio porque son muchísima la información y yo estoy segura que toda esa información te va a servir a ti para que lo puedas pensar y ver cómo lo replicas en tu propio negocio. Te veo ahí. Muchas personas piensan lo que es liderar, pero no necesariamente saben cómo crear y ganarse a un equipo desde cero. Y aquí está Arturo. Muchas gracias por estar aquí en el podcast el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Marce. Gracias por la invitación. Es un placer. Y ojalá pues llevemos una charla amena. Y claro que sí, así va a ser, porque ya venimos de platicar como 40 minutos, Exacto. Entonces nos vamos a súper divertir ahorita. Oye, Arturo, yo te veo como un estratega, como un visionario y de alguna manera te diría con los términos que hoy se usan, un influencer de directores. Bueno. ¿Tú cómo te definirías a ti? ¿Qué concepto? ¿Cómo te definirías a ti? Es buena pregunta, pero mira, no sé exactamente, pero a ver, sí, no, honestamente, un honor que me haces que me veas de esa manera. No me siento ni cerca de verme. Sí es así, o sea, está haciendo, pero sí es así. Verme de esa manera, ¿no? A ver, yo, o sea, pienso que soy una persona que cuando me gusta lo que hago, me gusta hacerlo bien y llegar pues hasta el límite, digamos, hasta donde lo que yo me trace, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera siempre me ha regido en mi vida en general, no nada más en la parte profesional, ¿no? En todo lo que tiene que ver con mi vida, pues sí soy una persona que me gusta empezar y terminar, y si me voy a dedicar a algo o voy a hacer algo, me gusta hacerlo de manera pues entregada, digamos, ¿no? Entonces, no sé si sea eso, derivado de eso, que se refleje hacia afuera un poco, que se vea de esa manera, pero más bien es por un tema de que me gusta lo que hago, y cuando te gusta lo que haces, pues te sale naturalmente, ¿no? Claro. ¿Cuántos años en el área comercial? Más de 25 años. Más de 25 años. Muchos años, 15 creo, en un monstruo de compañía como es Unilever. Sí, mi escuela. ¿Tu escuela? Mi escuela. Desde cero hasta ser uno de los 5 directores de ventas. Sí, ahí puedo decir con mucho orgullo que pues lo que sé, lo poco mucho que sé, se lo debo realmente pues a Unilever, ¿no? A mí me tocó entrar pues recién graduado, prácticamente a los 2 meses de que me gradué, tuve la oportunidad de entrar a una de las divisiones de las empresas de Unilever. Y aunque pues siempre tuve muy claro que quería estar en el área comercial y era algo que me llamaba la atención, pues cuando entré a Unilever y te empiezas a dar cuenta, pues lo que te enseñan en la escuela, no digo que no sirva para nada, para nada digo eso, pero sí no es ni siquiera tal vez el 1 o 2% de lo que realmente pasa una vez que te empiezas a meter en la parte profesional, ¿no? Y tuve la fortuna pues de entrar a una compañía que pues estaba a la vanguardia en muchos aspectos, ¿no?
y yo diría que en todas las áreas, financieramente, en manufactura, en marketing, pues son de las empresas que son referencia en el mercado para todo, ¿no? Y pues ventas o el manejo del área comercial, pues no era la excepción. Y pues era una época en la que además invertían muchísimo en el talento, ¿no? O en las mismas personas que integrábamos la empresa, pues consistentemente estábamos en entrenamientos, en desarrollo de herramientas para aprender nuevas herramientas, nuevos procesos, etcétera. Y pues ahí para mí fue, por eso siempre lo digo, que fue como mi segunda universidad, ¿no? Claro. Pues realmente ahí logré conocer lo que es estar, pues digamos, hablando del consumo masivo, pues en las empresas, digamos, del elite, ¿no? Y donde van a la vanguardia en procesos de innovación, en creación de campañas, en crear marcas, en procesos de planeación, todo lo que tú digas, ¿no? Entonces, pues orgullosamente sí, siempre me pongo la etiqueta, soy un ex Unilever con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Y fíjate, después te fuiste a una compañía no menos importante, diría yo, pero que creo yo que cuando llegaste no encontraste... ¿Qué encontraste? Algo bien divertido. Mira, creo que te lo comentaba previamente, ¿no? Cuando me toca que me llamen para presentarme esa propuesta o esa oportunidad de incorporarme a Hershey, pues evidentemente era una decisión nada fácil porque pues llevaba muchos años en Unilever y además pues estaba yo muy contento, muy cómodo. Hasta cierto punto te puedo decir que tal vez estaba demasiado. Hasta cierto punto en una zona de confort, porque es una empresa en la que ya conoces, la cultura, pues creciste ahí, toda la gente que te rodea, pues estamos vacunados bajo la misma cultura. Entonces es muy fácil, digamos, trabajar en un ambiente en el cual tienes recursos, tienes estructura, procesos, tienes marcas líderes, tienes presupuesto, etcétera. Entonces sí te facilita muchísimo la vida, ¿no? Y yo estaba, digamos, hasta cierto punto también cómodo en el sentido de cómo llevaba mi carrera o mi trayectoria profesional, ¿no? Pero cuando me llama Hershey, pues obviamente yo decía, a ver, por supuesto que vas a entrar a un mundo completamente distinto, no nada más a una categoría diferente, sino a un tamaño de negocio muy diferente y seguramente no va a haber todas esas bondades que tienes alrededor tuyo con una empresa como Unilever. Pero por otro lado, pues tenía un reto muy importante que era, pues me estaban ofreciendo llevar la dirección comercial, ¿no? O sea, ser el número 1 del área de comercial. Que en Unilever, pues todavía me faltaba un trecho por llegar ahí, ¿no? No sé si hubiera llegado, probablemente sí, no lo sé, pero no sé cuánto tiempo me hubiera tardado, ¿no? Y aquí era un tema, digamos, en cuanto a, o que yo evalué es, pues puedo tomar esa oportunidad que se me está presentando ahorita, o tal vez le puedo apostar a que en 1, 3, 5, 10 años, o que jamás venga esa oportunidad en Unilever, ¿no? Y pues bueno, me incliné por sí tomar el reto porque yo me sentía que ya estaba preparado para llevar una dirección comercial de cualquier compañía de consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese fue uno de los digamos, de los motivadores que me hicieron tomar la decisión. Pero por supuesto que a pesar de que yo tenía una expectativa de que sabía perfectamente bien que no iba a encontrar algo cerca a lo que tenía, digamos, en términos de capacidades, de infraestructura, de recursos, etcétera, pues que eso iba a ser un reto, ¿no? Pero esas cosas también me gustan, ¿no? Y me gustan los retos, ¿no? Y dije, bueno, pues es un buen momento para también probar si después de una trayectoria de 15 años, de todo lo que aprendí, pues ponerlo en práctica en un lugar donde pues prácticamente eres tú, junto con tu equipo, digamos, de trabajo, a impulsar esa agenda, ¿no? Entonces, pero aún así fue difícil tomar esa decisión. ¿Qué encontraste, Arturo? Bueno, encontré que era una empresa, digamos, muy padre en cuanto al tipo de producto, ¿no? O sea, pues vendes dulces, vendes chocolates,
difícilmente alguien que le digas trabajo en Hershey no te vas a dar va a dar una sonrisa, ¿no? Sí, sí. A diferencia, por ejemplo, que con Unilever, a pesar de que era una empresa mucha gente le decías trabajo en Unilever y ¿qué es eso? Ajá, claro. Hasta que no les mencionabas las marcas, ok, ¿no? Con Hershey era muy fácil la carta de presentación donde trabajas en Hershey, ¡ay, qué padre! ¿No? La sonrisota, ¿no? Entonces, pues era vender un producto padre, ¿no? Había mucha gente joven. Entiendo que la empresa tenía muy poco tiempo de haber hecho una adquisición de una empresa local. Entonces había como un merge ahí de culturas, ¿no? De una empresa 100% americana, súper gringa, con una compañía pues muy mexicana y además local, ¿no? Que ni siquiera tenía una presencia tal vez demasiado nacional, ¿no? Como era Lorena, ¿no? Entonces eso tenía una composición interesante, ¿no? En términos de perfiles, de procesos, etcétera, ¿no? Entonces eso pues te lleva, me encontré, digamos, sí, con gente con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero con una empresa que derivado de esta fusión, pues estaba como en el limbo en términos de ciertos procesos o capacidades, que no había logrado todavía hacer esa fusión, digamos, de las dos empresas a nivel, digamos, del punto de vista comercial o del punto de vista de ventas, ¿no? Entonces todavía estaba medio marcado el rollo de la gente o las marcas que están de Lorena y las marcas que son de Hershey, las marcas que se venden en un canal o en el otro, ¿no? Pues digo, sí lo vi como una muy buena oportunidad para empezar a desplegar y pues empezar a formar y crear ciertas capacidades, ¿no? Pero digamos, en términos de grados, pues muy básico el grado, digamos, en términos del área de conceptos de área comercial, ¿no? Viniendo de un lugar tan grande, o sea, de una compañía con brazos tan fuertes, vamos a decir, ¿no? Una estructura tan fuerte como lo es Unilever, y un equipo comercial, llamémosle, pues como dijiste ahorita, básico, ¿no? Para los retos que seguramente se tenían en ese momento, o sea, y lo que se pretendía en el futuro, y los planes a futuro, ¿qué te hizo decir, no me voy de aquí corriendo? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Esto, ya saqué el reto, pero ¿qué en particular de ese equipo quisiste rescatar, vamos a decir? A ver, lo que pasa es que cuando me toca entrar a Hershey, pues tenían un reto muy fuerte, o había un reto que la compañía se había marcado, digamos, para México particularmente, que además, pues México era la subsidiaria más importante de Hershey Company, ¿no? No es que tengan operaciones en muchas partes del mundo, pero la operación más grande fuera de Estados Unidos y más estable incluso y más estructurada, pues era la de México, ¿no? Entonces la apuesta para el crecimiento de la agenda en internacional era el mercado mexicano. Entonces teníamos una meta en ese momento, cuando me invitan, ¿no? de duplicar el tamaño del negocio en los siguientes 5 o 7 años, ¿sí? A través de varias cosas, de innovación, de incrementar la penetración en ciertos canales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque te lo comentaba en algún momento, me tocó vivir una época similar en Unilever, ¿no? De un crecimiento exponencial, de casi que duplicábamos el tamaño del negocio cada 2 años, ¿no? Sí, claro. Entonces yo decía, bueno, yo sé lo que es estar en una empresa y ver que esto sucede, o sea, sí es factible. Sí es viable. ¿No? Sí es viable, ya me tocó vivirlo. Me parecía un reto muy bueno y muy padre, ¿no? El pues tratar de ser parte de ese grupo, de poder llevar la compañía a otro nivel, ¿no? Y bueno, pues cuando empiezo a conocer un poco la gente, empiezas a tener un poco contacto primero con tus compañeros, ¿no? En este caso mis partners o los otros directores de las otras áreas, que la verdad todos tenían un background también muy, muy bueno, de diferentes compañías también. Entonces tenías una mezcla interesante, ¿no? En background. Y una buena armonía se sentía, Sí, ¿no? Sí, y sí. liderada por pues, Jorge,
¿no? Jorge Peña, que era un muy buen tipo, muy buen jefe, gran amigo y aparte un cuate que sabía hacer equipos, ¿no? De trabajo muy buenos, ¿no? Entonces, esa era, yo pienso, la parte principal, ¿no? Y después ya para abajo, pues bueno, era como en todas las organizaciones, pues siempre va a haber gente buena, gente que puedes ya desarrollar, lo que la puedes desarrollar, y la gente que no, pues se va a ir yendo sola, solita, ¿no? Seguramente, pero eran más los que creo yo tenían un buen perfil y que me sentía yo cómodo, digamos, hasta cierto punto que con esa gente podíamos echar a andar toda esa agenda, ¿no? Te pregunto porque como este podcast lo estamos enfocando hacia el tema de liderazgo, para mí es importante porque los equipos comerciales, bueno, son los que le dan pues de comer a la compañía. O sea, de ahí sale porque las compañías crezcan. ¿Sí o no? A ver, sí, el equipo comercial en general puede ser, pero para mí el equipo comercial es un espectro un poco más grande que ventas, claro, ¿no? Es marketing. O sea, es marketing. Claro. Porque yo siempre he dicho, a ver, quien vende realmente son las marcas. Claro. ¿no? Las compañías de consumo, pues las marcas tienen un rol muy importante. Ahora, ¿quién crea las marcas? ¿Quién crea las campañas? ¿Quién crea la demanda? ¿Quién encuentra una necesidad para cubrir del consumidor? Claro. Pues es esa área, marketing, ¿no? No es ventas empujando como tal, ¿no? Ventas, yo siempre lo he dicho, pues es más... A mí ni siquiera me gusta llamarle a veces el área de ventas a las compañías de ventas. ¿Cómo le llaman? Es el área de customer management, okay. ¿no? O sea, administración de clientes, porque realmente lo que haces es administrar tus marcas dentro de clientes y canales. Okay. ¿Sí? Y sí, es tu responsabilidad, pues, adecuar la estrategia de las marcas en esos clientes o en esos canales para que lleguen al consumidor que se ha determinado o que consideramos es el consumidor objetivo para una marca, ¿no? Pero quien genera la demanda, pues incluso yo te diría, puedes ir un paso atrás, ¿no? O sea, hay los áreas de R&D, ¿no? Claro, pero basado también en lo que marketing... exacto, marketing tiene que encontrar, claro, marketing es el corazón en estas compañías de consumo, ¿no? Porque tienen que encontrar donde hay un nicho, donde hay una oportunidad, una necesidad no cubierta, ¿sí? Y después con la investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, crear un producto con una marca, ¿no? Y después crear las campañas y después sí puedes hacer tu estrategia de go to market y de route to market, que no son lo mismo, ¿no? Y entonces va más allá de la parte transaccional o la parte última que es vender, ¿no? A eso me refiero, porque lo que creo que a veces pasa es, lo voy a decir un poco crudo, ¿no? En algunos lados, que los equipos de ventas son tomados solo como tomapedidos. Sí, es cierto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo logras? ¿O qué ves tú? O sea, cuando llegas, tú vienes de una compañía que solita se mueve, vamos a decir, ¿no? O sea, la mueve la gente, pero ya la dinámica está establecida. Entonces llegas a una compañía en donde hay que establecer esa dinámica para que solita se mueva después. Claro. ¿Qué viste tú que no vieron los demás en esa área que a ti te tocaba liderar? Mira, lo que sucede es que tú puedes tener también, eso es cierto, puedes tener una marca muy buena que cumple con una necesidad de un consumidor, que el concepto es muy bueno, que incluso la campaña es muy buena, pero si no pones el producto en un anaquel o no lo pones disponible, pues por más bueno que sea, se va a morir. Y ahí es donde entra la parte importante de ventas, y esa sí es su responsabilidad. Entonces, si tú no creas esa estrategia, digamos, de route to market y de go to market, puedes matar un buen producto. De hecho, a mí me acuerdo que cuando yo entré, habían hecho unos lanzamientos de unos productos que conceptualmente eran muy buenos, pero no se había construido distribución, no había nada, entonces no estaban disponibles, no se vendían y ya los estaban, a la vuelta de 6 meses, ya los estaban matando, ¿no? Porque pues no, parecía como que no había demanda, ¿no? Pero la realidad no es que no hubiera demanda, lo que sucedió es que terminó de haber esa conexión de decir, ok, este es el producto que cumple estas necesidades, ahora, ¿qué tiene que cumplir para que pueda estar distribuido en el mayor número de puntos de venta? Y para eso pues tienes ya que hacer una serie de cosas, desde la estrategia del precio, de los márgenes por canal, tus condiciones comerciales, las promociones que se van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener tu infraestructura, que sería tu estructura de ventas comercial, pues diseñada que soporte y que pueda llevar esa estrategia
de consumidor a canales, ¿no? Esa era la parte donde no embonaba. No pasaba, ¿no? Cuando yo entré, ¿no? Estaba completamente rota, digamos, esa tubería, ¿no? No embonaba y pues llegaba a ese punto y pues no estaban dadas las condiciones para que los productos estuvieran catalogados o distribuidos en donde deberían de estar con el precio correcto. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Y algo que ya hayas hecho incluso sin permiso y que dijiste, pues sorry, pero hay que hacer esto. Bueno, a ver, una de las cosas, fueron varias, pero digamos las dos cosas más importantes fue hacer toda una reestructura del esquema de condiciones comerciales, o sea, la estrategia comercial. ¿Qué son las condiciones comerciales para aquellos pues no es otra cosa más que digamos, el nivel de inversión que va a llevar cada producto en cada cliente, ¿no? Es decir, si tú vas a dar un descuento, hay descuentos que pueden afectar el precio y otros descuentos que no necesariamente van al precio, sino van para recibir una contraprestación o que te ayuden a ganar algo. Puede ser volumen, distribución, visibilidad, etcétera, ¿no? Entonces esa parte tiene un rol muy importante porque de 10 pesos o de $1 que tú inviertes en cada marca, una parte de ese peso tiene que estar balanceado entre las diferentes variables de demanda. Okay. Particularmente. ¿Cuáles son las variables de demanda? Pues lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Las 4 P's famosas, ¿no? Precio, promoción, plaza, distribución, ¿no? Esas básicamente, ¿no? Tu dinero que tú vas a invertir tiene que estar distribuido equitativamente en esas 4 variables de demanda. En la medida que tengas el balance correcto, y para cada canal no pesan igual esas variables de demanda. Y eso es lo importante que hay que conocer y entender para saber en dónde tienes que invertir más en precio, dónde tienes que invertir más en distribución, dónde tienes que invertir más en visibilidad, dónde tienes que invertir más en promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que al final del día resume lo que es un esquema de condiciones comerciales, ¿no? Y eso fue lo primero. Eso fue lo primero, pero un trabajo que toma tiempo porque tienes que hacer una reconfiguración de cómo se está invirtiendo actualmente contra lo nuevo, y eso a veces significa para los clientes que un descuento que hoy tú le das y se lo están llevando al precio o se lo llevan a su margen, pues ya no va a ser de esa manera, claro, ¿no? Una parte va a ser sí para el margen, pero otra va a ser para el precio, etcétera, y les puedes mover. Entonces tienes que tener mucho cuidado para no tener una disrupción y no tener un conflicto con el mercado, ¿no? Con los clientes, ¿no? Y adecuar la estructura, que no es otra cosa más que el organigrama, ¿no? Bajo entendiendo cómo llegan nuestros productos a manos del consumidor. Si tenemos que tener ese entendimiento de dónde se consumen o dónde se demandan nuestros productos. Si es en un supermercado, si es en una tienda de conveniencia, si es en un changarro, si es en un club de precios. Todo eso son canales de distribución, ¿no? Y eso tienes que entenderlo y crear tu estructura de organización, digamos, la organización comercial, y tu esquema de condiciones comerciales tiene que estar adaptado bajo esa misma estructura, ¿no? Para que haya una coordinación, ¿no? Y entonces es donde ahora sí la tubería la conectas de manera correcta y puede fluir desde marketing hasta el punto de venta el producto, ¿no? ¿En ese proceso hubo algún roce? Pues, a ver, no realmente, ¿eh? Y te voy a decir... Ni con los clientes. A ver, con los clientes un poco, pero realmente yo hubiera esperado, y si te soy sincero, que internamente, porque muchas veces este tipo de cosas tienen más roces internos que externos. Okay. ¿Sí? Pero no sé si un poco también el cómo era la cultura organizacional cuando yo entré en Hershey, donde era muy jerárquica y donde nadie cuestionaba nada, ¿no? Y era pues lo que dijera Arturo, pues casi los gringos, y así tenía que bajar, y ¿no? Muy gringa, dijiste ahorita, justo. Sí, muy gringa, ¿no? Entonces sí hubo, por ejemplo, sí te voy a decir, a ver, hubo más challenge de parte del corporativo, sí, que internamente. ¿Por qué?
Porque entiendo que habían intentado hacer ese esquema, esos cambios desde la fusión con Lorena. ¿Qué sucedió cuando hicieron la fusión? Es que pues cada compañía tenía una estrategia comercial diferente y cada una tenía un nivel de descuentos completamente distinto. Y en vez de aprovechar cuando hicieron esa fusión para lanzar una sola condición comercial, digamos, o una sola estrategia comercial, pues se quedaron como a la mitad, solamente medio fusionando el área de ventas, pero hacia los clientes cada quien mantuvieron o dijeron, pues si en tal cliente el descuento de Lorena era más grande que el de Hershey, pues al de Hershey ahora le pongo el descuento de Lorena. Parejito. Y los clientes donde Hershey tenía más descuento que Lorena, pues ahora esos descuentos se los paso a las marcas de Lorena. Y pues le salió carísimo eso en la compañía, ¿no? Porque estabas invirtiendo más o gastando más dinero y sin vender más, ¿no? Sin ninguna contraprestación. Y entiendo que habían intentado hacer este relanzamiento, digamos, de estrategia comercial y no supieron, no sé exactamente, no estaba yo presente, pero entiendo, algo que me comentaron es como que no supieron cómo contar esa historia y crear esa historia hacia los clientes para poderlo lanzar. Entonces había una barrera muy, muy clara, porque tú a un cliente cuando le dices voy a cambiar mis condiciones comerciales, pues inmediatamente piensan me van a quitar descuentos, me van a bajar el margen y van a subir el precio. Claro. ¿Sí? Y eso pues va a hacer que las marcas no se vendan, ¿no? Es lo primero que piensa un cliente. Entonces, hay algunas cosas que sí terminan pasando así, pero tienes que crear una historia y venderlo de cierta manera, ¿no? Entonces, la compañía estaba muy incrédula, el corporativo, de que fuera posible hacerlo, porque habían tenido un par de intentos y no les salió, ¿no? Entonces, había un cuestionamiento muy fuerte de... Primero, si era el momento correcto de hacerlo, pues yo tenía poco tiempo de haber llegado a la empresa, entonces como que decían, no, a ver, güey, tienes 6 meses, güey, tú ya quieres echar a andar esto, no, espérate, ¿no? Eso era la primera, ¿no? Luego la segunda, como buena compañía gringa, pues ellos piensan como que cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, creen que puede funcionar igual en todos lados, ¿no? Entonces, la manera en cómo opera el mercado americano es muy diferente a cómo opera el mercado mexicano, sobre todo a nivel de los clientes. Entonces, claramente las condiciones comerciales de Estados Unidos, la estrategia comercial es muy diferente. Y ellos tenían más el interés de querer bajar esa estrategia hasta México. Yo les decía, eso no va a pasar porque no se habla en esos diálogos, no existe esa manera para el mercado mexicano. Tú tienes que entender cuál es la cultura y cómo opera el mercado y adaptarlo, pues adaptar tu estrategia a eso y no querer meter una estrategia. No es lo mismo que quieras tú meter una marca, que eso es diferente, pero el cómo hacerlo, hay que dejar a que cada país que tiene el entendimiento de cómo se hacen los negocios en cada país, pues hay que hacerlos de esa manera, ¿no? Eso lo entendieron muy bien, ¿no? Pero después de esta explicación de, a ver, cómo estamos pasando de un modelo al otro, o sea, del modelo actual al modelo que se proponía, con una serie de variables que claramente jamás se habían puesto en México. Entonces era así como, ¿y si vamos a ser capaces? Y yo creo que no, o sea, no. Había miedo. Pues. La verdad, había desconfianza. Porque también venían de una historia de 2 o 3 años de no entregar los resultados, de no cumplir lo que se prometía, una falta de liderazgo, si tú quieres, en el área comercial. Todo mundo era director de ventas cuando yo entré, ¿no? Todo mundo fungía de director de ventas cuando estaba yo entrando, ¿no? O sea, todo mundo le daba órdenes y cada quien pensaba o decía cómo debía la compañía de gestionar el plan de negocios a nivel de las ventas, ¿no? Pero pues es bueno, pues cada quien que se haga cargo de su área, ¿no? Entonces, pero claramente había una falta de liderazgo, ¿no? Y eso provocaba un poco estas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo hubiera podido tal vez entrar en la parte cómoda de decir, bueno, pues sí, me espero 2 años, si así era operado toda la vida, pues me espero 2 años, lo hacemos tranquilo. Pero yo estaba convencido que no era lo que se tenía en ese momento, no nos iba a ayudar a cumplir la agenda de un plan estratégico de querer doblar el negocio en los siguientes 3-5 años. Entonces yo decía, entre más rápido esto lo haga es mejor, porque si no voy a poder habilitar pues el que
comercialmente le pongamos todo a disposición de las marcas para poder entregar el plan, ¿no? Y tercero, porque ya me había tocado hacerlo en Unilever, ¿no? Entonces no habían pasado muchos años que cuando Unilever hizo la fusión de todas las compañías, se hizo un esquema de fusionar las condiciones comerciales y hacer una sola estrategia para las 3 unidades de negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces ya me había tocado vivir, hacer ese mismo ejercicio en negocio mucho más complejo que teníamos en este momento en Hershey, ¿no? Entonces yo decía, pues sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esa parte sí me costó mucho trabajo, digamos, al principio, lograr la aprobación o la bendición del corporativo, ¿no? Porque localmente, te soy honesto, me decían, sí, dale. Nadie le entendía un carajo, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Todo el mundo, pues está bien, yo les explicaba y como que... Lo que tú digas está bien. Está bien, sí, si tú dices va, ¿no? Pero obviamente, pues en el corporativo, pues sí, estaban preocupados de decir, no, a ver, espérate, porque yo sé que hablar de condiciones comerciales es un tema, ¿no? Pero bueno, ese fue lo que más, digamos, me tomó un poco más de trabajo, ese trabajo interno. Después ya fue más un tema de disciplina, de proceso y con un plan muy bien estructurado para ejecutarlo, ¿no? A ver, fíjate, aquí lo que es interesante es también que cuando hablamos a veces de liderazgo, pienso que pensamos solamente en los equipos, pero liderazgo también en este caso en particular es cómo lideras hacia afuera, hacia los clientes. O sea, esa no sé cómo decirle, esa mentalidad de comercial, de ventas, ¿qué ha hecho o cómo, pues sí, qué ha hecho en ti? O sea, ¿cómo te ha hecho liderar de una forma distinta? Es que, te digo, yo creo que todo parte de que muy poca gente entiende ¿qué son las ventas? Quiero, o qué es el área de ventas? Quiero, ¿no? que por favor Por eso te decía hace un momento, a ver, pues todo el mundo, nadie le entendía la parte comercial porque no creen que eso es parte esencial del área de ventas. Ellos creen que el área de ventas simplemente es llegar, oye, aquí está el pedido, ¿me lo firmas? ¿Qué vender no es caerle bien al comprador? Esa, caerle bien y pues tú empújale las cajas que puedas. No, o sea, a ver, sí, ese es el fin último, ¿no? Al final del día todo eso se ve traducido en un pedido, ¿no? Claro. Y que alguien tiene que ir a visitar a ese cliente para levantar el pedido. Pero todo lo que hay previo, eso es lo que realmente es el área comercial. Y cuando la gente logra entender, y cuando digo la gente es otras áreas, logran entender que todo eso es ventas, cambia mucho la perspectiva. ¿Qué es ventas? Pues es esto, es una gestión realmente de los canales, de los clientes, ¿sí? Con una orientación muy financiera, ¿no? Y marketera, o sea, es una fusión de esas dos cosas, ¿sí? Porque tú cuando ves una organización, tú dices, ok, a ver, tú tienes marketing que sí, pues, gente que es súper creativa, ¿no? Que le gira para crear una marca, un producto, un diseño, crear una necesidad. Todo está súper bien. Y finanzas, puedes tener el financiero que sea igual, ¿no? Que los números te los maneja y te los traduce, ¿no? Y, a ver, aquí ganamos, aquí perdemos, etcétera, ¿no? Todo eso está bien, pero justo ventas toma esas dos partes, ¿no? O sea, tengo que tomar la parte estratégica de la marca, ¿no? Lo fancy de la marca y la parte numérica de que pues lo financiera, de que el producto es rentable, que para hacer un negocio para el cliente, ¿sí? Y que nos va a dejar dinero, ¿no? O sea, convences al cliente que también para él es un negocio. Claro, ¿no? O sea, para mí es esa fusión de esas dos cosas. Tú tienes como vendedor, tú tienes que dominar cuál es la parte, digamos, fancy, o sea, del producto, de la marca, y cómo lo sustentas con un número, con un soporte que para el cliente diga, invierte tu dinero, porque por cada peso que tú inviertas en esta marca, tu retorno va a ser de tanto. Y es más que las marcas de la competencia. Sí, claro. ¿No? El idioma de los negocios. Si un vendedor tiene esa capacidad de hacer esas dos cosas, va a ser súper exitoso. Escúchenlo, porque es cierto, yo no lo vi. No es nada más me cae muy bien, llevo una muy buena relación, ¿no? Me lo invito a comer. Y pues sí, a ver, te va a salir una vez y te va a decir, ok, sí, te compro 1000 cajas, perfecto, sí, porque me caes a todo dar. Pero si el producto no se vende, va a regresar ese vendedor un mes después y pues no te puedo pedir porque ahí están las 1000 cajas, cabrón. Sí, claro. ¿No? Sí. Esa es la parte, no es vender una vez. Aquí todos los meses hay un compromiso de entregar necesitamos vender como organización y generar utilidades todos los meses, ¿no? Fíjate, yo quiero contarles. En una mesa de directores, donde Arturo no tenía en ese momento, el cargo más alto en ese momento, ¿no? Tu palabra era escuchada, Arturo. ¿Cómo se gana ese poder, llamémosle invisible? Bueno, yo creo que es
con el tiempo y digamos la credibilidad que vas construyendo con el tiempo, ¿no? Probablemente a ti te tocó pues una etapa donde ya pues ya tenía yo muchos años en la empresa, ¿no? Como líder del área comercial. No es fácil, digamos, yo que me he dedicado a esto muchos años, no es fácil que encuentres que un director de ventas permanezca más de 3, 4 años en las posiciones, ¿no? Normalmente, y más ahora, mucha rotación, y ahora vete a tal lado, y ahora toma este rol, sobre todo ahora que las compañías son más globales, pues estás cambiando, pero cuando te toca estar más de 8 o 9 años, pues para durar, pues tienes que tener una cierta consistencia, ¿no? Y pues eso al mismo tiempo te va construyendo una credibilidad. Entonces yo creo que parte es eso, ¿no? O sea, la gente, pues probablemente o mis partners que estaban en ese momento, pues confiaban en mí, me creían, porque llevaba muchos años en la compañía como responsable del área y pues te vas construyendo una reputación, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Creo yo. No fue, creo que en los últimos, o sea, sí creo que en los últimos años fue mucho más evidente, pero yo creo que tu voz siempre fue escuchada. Bueno, a ver, te decía hace un momento, ¿no? Sí, Previo a que sí. empezáramos esto, ¿no? Siempre he sido muy, muy frontal, digamos, ¿no? Uh-huh. En el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no. Pues directo, pues. Muy directo, ¿no? No me gusta andar con rodeos y siempre digo lo que pienso y si tengo que defender un punto, lo voy a defender, pero con argumentos, ¿no? Entonces, eso pues lo traigo de toda mi vida, ¿no? Y yo creo que eso va haciendo, digamos, que pues, tu personalidad te ayuda a desempeñar, en este caso, pues esos roles, ¿no? ¿En algún punto tuviste algo que desaprender? Sí, claro. ¿Qué? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, siempre fui muy... A ver, no quisiera decir impulsivo, pero de pronto sí era poco paciente, ¿no? Y a veces yo creo que sí hubo una etapa en mi vida en la que probablemente perdí un poco de piso, ¿no? Y a veces te lleva a que no trates a las personas como deben de ser, ¿no? O como debe tratarse a cualquier persona, independientemente de quién sea y de si hacen o no hacen bien las cosas, ¿no? Y demasiado, digamos, como yo te decía, me gustan a mí hacer las cosas. Si yo me meto a hacer algo, me gusta hacerlo bien y, digamos, hasta a full, ¿no? Entonces, si yo espero lo mismo de la gente que está trabajando conmigo, claro, ¿no? Y si yo llegué a encontrar a veces gente que no, por diferentes razones, no tenía eso, entonces para mí era una frustración y había un choque, ¿no? Y eso me llevaba de pronto a que tuviera ya una fama de, no, pues es que Arturo es bien enojón, es muy estricto, es muy esto, ¿no? Y eso creo que no es bueno, ¿no? Pero eso me tocó desaprenderlo y llevar las cosas un poco con más relax, ¿no? Más tranquilo, ¿no? O sea, también para ti, ¿no? A ver, yo no sufría honestamente tanto, ¿no? Más allá de tener un poco tal vez la frustración de que no se diera algo en el momento que yo hubiera querido o que quería que estuviera, pero creo que no es bueno. Y al final del día, pues a ver, te das cuenta que la vida da muchas vueltas. Sí. Tú no puedes tratar mal a nadie, ¿no? Por simple y sencillamente por ser persona, claro, ¿no? Ya si lo ves incluso hasta por conveniencia profesional, pues tú no sabes al rato si esa persona te va a echar la mano o te vas a necesitar de esa persona para un puesto, para un proyecto, para una referencia, aunque sea, ¿no? Entonces, sí, no tiene ningún sentido, la verdad, ser así, ¿no? Y además, y te lo digo porque además eso también lo tuve que desaprender, claro, personalmente, ¿no? Claro. Pues en mi familia me pasaba algo similar, sí, claro, ¿no? Claro. Yo era demasiado, o sea, cuando intenso, estás en el área de ventas, intenso, o en el área comercial, como vives con el número todos los días, o sea, tu medición es ¿cómo va tu cuota? Hoy, diario, ¿no? Lo única, digamos, como yo siempre le dicho, ¿no? Que decía, la felicidad del cierre de mes dura un fin de semana,
cubriste o que llegaste al objetivo. Al siguiente día. El lunes estás en cero otra vez. Entonces, eso te va llevando a que, pues, quieras que no, va forjando también tu personalidad y tu manera de ser en el día a día. Por más que tú separes el trabajo de la familia, pues hay cosas que te llevas de un lado para el otro, ¿no? Y pues a veces yo me llevaba esa personalidad pues a mi casa, ¿no? Y entonces me ponían también así de pronto, a ver, güey, tú aquí no eres el director de ventas, cabrón, ¿no? Me calmas. Sí, ¿no? Entonces como que vas entendiendo que efectivamente no tienes ninguna necesidad de hacer eso, ¿no? Ni porque te pongas así las cosas se van a dar. Se van a arreglar nada más, ¿no? Entonces yo te diría, para mí el mayor aprendizaje de desaprender algo fue eso. En esto que platicabas ahorita, porque hay muchas cosas que son bien interesantes en lo que nos dices y para todos aquellos que no tienen las posibilidades de haber trabajado en empresas multinacionales y con, pues sí, las capacidades que se tienen para ejecutar muchas cosas. Esta capacidad de... O sea, a mí me llamó mucho la atención en nuestra plática previa lo que decías sobre los hábitos de consumo, ¿no? O sea, cómo digo, si pudieras resumir de alguna manera, ¿cómo cambias los hábitos de consumo de todo un país? Ejemplo, me contabas del rolón, ¿no? O sea, Unilever movió el mercado de rolón a aerosol en 4 o 5 años, lo cual es rapidísimo, ¿no? Y para aquellas personas, bueno, no, para aquellos negocios que no tienen esa capacidad, o sea, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de la psicología del consumidor? ¿Qué pudieran ellos como tratar de entender, como no necesariamente para cambiar el hábito del consumidor, pero al menos para entenderlo? Claro. A ver, hay muchas cosas. Yo creo que primero que nada, o sea, estar muy bien informado. O sea, es decir, hoy vivimos afortunadamente en la era digital y que tienes acceso a información, la que quieras, en donde quieras y de donde quieras, ¿no? Pero también es muy fácil perderte, ¿no? Pero sí hay que tener una muy buena capacidad de documentarte y de tener la mayor cantidad posible de datos, ¿sí? Para entender en dónde estás parado, cómo una categoría se está comportando. Hay también, digamos, unos datos, y datos me refiero así a números, pero también a cosas de investigación, es decir, que entiendas cuáles son las necesidades del consumidor. Hay también un montón de información disponible de cuáles son las tendencias, qué está buscando el consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las empresas o las personas que están en las empresas tienen esta capacidad desarrollada, yo creo que, vamos, es algo súper fundamental para las empresas tener una buena área, digamos, de research, ¿no? Y de entendimiento de investigación y de mercados, etcétera, ¿no? Porque eso te pone en una situación para poder entender pues cuánto vale un segmento si quieres innovar y a partir de ahí poner ciertas metas de qué porcentaje de participación de mercado quieres y cuánto es lo que puedes entonces lograr vender o traducir eso en utilidades, ¿no? ¿Y cuánto tienes que invertir? Y ese es el qué, sí. ¿no? Okay, ahora el cómo viene pues las partes, digamos, sí, de tu estrategia, de cómo vas a posicionar ese producto. Porque puedes decir, bueno, oye, pues es que ya todo está inventado hoy, ¿no? Ya existen marcas en todos los segmentos, como las categorías, y hay muchos productos, sí, pero justo yo creo que pues los grandes, digamos, pienso yo, las grandes mentes que crean estas marcas o crean estas necesidades, justo es que tienen esta capacidad de identificar en dónde puedes encontrar un nicho y de ahí después, pues, cómo lo puedes expandir y buscar que los consumidores de ese producto se muevan hacia el producto que tú estás o la propuesta que tú estás desarrollando, ¿no? Eso no es nada fácil hacerlo, ¿no? Por supuesto, pero de ahí se fundamenta todo, ¿no? Y tú dices, bueno, puede ser que te salga y puedes decir, ok, voy a tener el 1% de participación de mercado de un mercado que vale un montón de dinero y un 1% es un montón de plata, un montón, ¿no? Sí. O puedes entrar a segmentos que son más pequeños, pues aquí necesito tener una porción del 30% del mercado para hacer dinero, ¿no? Y esa es la parte que yo digo. Primero identifica el qué, en función de toda esta
colección de datos, digamos recolección de datos, ¿no? Y después desarrolla el how, ¿no? El cómo vas a llegar ahí para plasmarlo muy bien en una estrategia, en un plan de negocios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que sea, no sé si hay una, pero una que tú digas, siempre hay que hacerse estratégica para antes de lanzar un plan, lanzar un producto, o misma que te puede llevar a decir, lo lanzo o no, ¿no? Antes e incluso poquito antes de lanzar. A ver, pues sí, incluso no nada más para lanzar, incluso tú después no te dedicas nada a un producto y dices voy a adquirir o a una empresa, ¿no? Que participa en un segmento en el que hoy no jugamos. Yo creo que tiene que ver con esa parte del what, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Y para qué lo quieres? ¿No? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿O por qué quieres participar? Entonces hay que encontrarle un sentido estratégico, ¿no? Si eso es bueno por tendencia, por tamaño de negocio, etcétera, para la empresa le va a ayudarte a duplicar el tamaño del negocio como lo tienes comprometido con los accionistas en los próximos 5, 10 o X número de años, pues eso es de ahí surge, ¿no? De ahí parte de todo esto, decir, ok, pues identifico el qué y después es cómo. Hablabas hace rato de cómo contar la historia. O sea, hablamos de las condiciones comerciales, ¿no? Entonces, que el llegar con los clientes siempre van a pensar que cuando solamente escuchar los términos condiciones comerciales ya en su mente, pues ya nos vinieron a impactar precio, margen y, bueno, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tienes que contar una historia? No es tan difícil. Alguna vez hay un curso que a mí me marcó mucho y que es súper viejo y creo que sigue siendo vigente, ¿no? Un curso que se llama de negociación que se llama Carras. Carras es el nombre de la persona que lo inventó, Okay. ¿no? En los 70s, una cosa así, ¿no? Y sigue vigente, ¿no? Porque justo lo que te habla es un poco de las estrategias de negociación y cómo crear una historia para vender lo que quieras vender. Y hay un principio, digamos, que es clave dentro de muchas otras cosas, ¿no? que tienen ellos, pero que a mí me funcionó mucho y yo creía mucho en eso, es tú tienes que cambiar constantemente el tiempo y forma del dinero. Ok. ¿Sí? O sea, entonces, cuando tú le presentes a un cliente algo, una propuesta, pues no le vas a hablar en los mismos términos todo el tiempo. A veces le vas a hablar en dineros absolutos, a veces le vas a hablar en márgenes, a veces le vas a hablar en tiempos, etcétera. Entonces, eso de cambia el tiempo y forma del dinero, siempre te va a ayudar mucho a construir una estrategia, digamos, de cómo vas a vender o cómo crear esa historia, ¿no? Entonces, depende mucho cuál es, de qué es lo que vas a ir a vender, ¿no? Claro. En este caso, cuando tú vas a mover condiciones comerciales y eso le implica que al cliente le vas a reducir un descuento, pues no le vas a contar que le vas a reducir el descuento, ¿no? Le tienes que contar la historia, que al final él va a ver un mejor beneficio, va a haber un mayor margen, y para llegar a ese mayor margen le tienes que quitar un descuento porque ahora se lo vas a dar en otra forma y a cambio de otras cosas, ¿sí? Entonces, si tú llegas y además le dices, te voy a quitar el descuento, pues ahí entra una barrera automáticamente y ya no te deja terminar, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, la parte como medio de magia que tiene el área de la parte de negociación, ¿no? Que hay muchas técnicas para crear esta historia, ¿no? Okay. De cómo traducir las cosas a los oídos de lo que el cliente quiere escuchar, ¿no? A hablarle un poco en su idioma. Sí. ¿Y dónde está el beneficio? Para el cliente, porque siempre va a haber un beneficio. Claro está que cuando tú llevas una propuesta donde no hay ningún beneficio, pues así se la pintes como se la quieras pintar, pues te van a decir que no, pero siempre en estas propuestas tiene que haber un reconocimiento de que el cliente, si cumple con ciertas contraprestaciones, puede hacer más negocio que lo que está haciendo actualmente. ¿Sí? Okay. Entonces, que tiene como lo que se dice, ¿no? El ganar, ¿no? O sea, te voy a ganar, pero me tienes que dar a ganar. Y eso se entrena. Eso se entrena. Sí, se entrena. O sea, claramente hay muchos cursos, digamos, de negociación y de entrenamiento a ventas, pues que yo me imagino hoy en día todas las compañías siguen o tienen que estar invirtiendo en eso, porque sí es importante, ¿no? Claro. Al final del día, pues sigues, tienes que desarrollar esta serie de habilidades, ¿no? Como que es lo que yo le llamo,
pues la negociación es una habilidad, ¿no? Entonces tienes que ayudarle a la gente a desarrollar esas habilidades dándole ciertas técnicas, ¿no? Entonces hay un montón de seminarios y cursos y libros, etcétera, que te ayudan o te dicen cuáles pueden ser las diferentes técnicas de negociación, ¿no? ¿Cómo hace, por ejemplo, entonces si nos está viendo alguien joven o no tan joven, no importa, pero que se quiere destacar, ¿no? En el área particularmente de ventas, pero igual en el área comercial. ¿Qué es lo que tú crees que no es como la clave del éxito, porque creo que eso no existe, pero qué son estas, pues sí, tal cual habilidades que debería de estar desarrollando sí o sí? A ver, yo te voy a hablar, digamos, en mi experiencia, ¿sí? ¿No? Personal, porque no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que a mí me funcionó y que me tocó ver con mucha gente de mi generación, pues que también tuvieron una carrera, digamos, relativamente buena, ¿no? En el área comercial, en diferentes empresas. Pues primero tienes que estar convencido de lo que vas a hacer que te guste. Ok. Sí, o sea, lo peor que le puede pasar al ser humano es dedicarse a algo que no le gusta. Sí, claro. ¿No? Y ya olvídate si es ventas o no ventas, sí, ¿no? Claro. O sea, hay gente que... Entonces, eso es importante, ver que si tu vocación es y te gusta realmente el área comercial, y cuando piensas en el área comercial piensas en marketing, en finanzas, en estrategias de negociación, en relaciones interpersonales, ¿no? Porque al final estás en contacto todo el tiempo con las personas, no nada más con los clientes, ¿no? Internamente en las empresas, pues el área de ventas está negociando con todo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las 3, 4 cualidades o cosas que primero tienen que encontrar las personas. Es decir, a ver, me gusta eso, o sea, realmente me veo creando una marca, una estrategia, me gusta arrastrar el lápiz, hacer números, me gusta hacer una presentación y sentarme con un cliente y con una persona y venderle un plan de negocios. Si te gusta, dale, y eso es lo que te va a ayudar, pues de entrada a que te vaya bien, ¿no? Después, pues tiene que ver con disciplina, ¿no? Disciplina de estar abierto a aprender cosas nuevas. O sea, imagínate, yo te decía hace un momento, ¿no? O sea, durar 9 años como director de ventas en la misma empresa, puedes decir, oye, pues... Qué aburrido, pues ¿no? Qué aburrido, ¿no? Ajá. Ya, o sea, como que qué flojera, ¿no? Tienes que tener una capacidad de reinventarte. Exacto. ¿No? Para que la gente te siga creyendo, los clientes te sigan creyendo, internamente la gente te siga creyendo, ¿no? Y tienes que aprender a pues adecuarte a cambios, a tecnologías nuevas, a muchas cosas, ¿no? Entonces, estar abierto al cambio. Eso es también algo creo, muy importante, no nada más para ventas, en general, ¿no? Claro, o sea, esto es un constante cambio y cambian los mercados y cambian los clientes y cambian las compañías y cambian los sistemas y cambia todo, ¿no? Y pues hay que estar adaptándose para que puedas estar, digamos, vigente. ¿Cuál ha sido tu mayor error liderando a un equipo? Mi mayor error liderando un equipo. No, yo creo que fueron muchísimos. No creo que haya... No, pues todos, pero todos hemos tenido muchos, pero uno que tú digas, y esto cambió, a partir de aquí cambió esto. A ver, no sé si tenga un ejemplo muy claro que me acuerde, pero sí tal vez te puedo decir, a ver, la parte, digamos, que cuando yo tuve errores, yo creo que los errores más graves que tuve está relacionado con no tomar una buena decisión en términos de con qué personas te vas a rodear. Okay. O sea, es decir, cuando conformas tu equipo de trabajo. Ok. ¿Sí? O porque o porque pusiste a alguien en una posición que no debías de ponerla, o porque tuviste una persona que no la tenías que haber tenido. Y le haces más daño a veces a esa persona que propiamente a la empresa, ¿no? Y yo creo que mis mayores errores fueron tal vez en eso, cuando estuve en alguna situación así, que no fueron muchas, pero ahí sí me daba un sentimiento de fuck, ¿no? O sea, ya le di en la torre a esta pobre persona, porque no era el momento que estuviera aquí, no era la posición que debía de estar, y ya le desgracié
por lo menos ahorita su vida, ¿no? Uh-huh. Y eso sí está muy difícil. Me parece muy grave, digamos, desde el punto de vista porque pues no quiere decir que una persona no sea buena, tal vez no es buena para ese momento y para ese tipo de empresa. Pero en otro lado le puede ir súper bien. Claro. ¿No? Pero si esa persona no tiene esa capacidad de saberse levantar por sí misma, le puedes causar un daño muy fuerte que lo dejes marcado hacia el futuro. ¿Qué le dirías a esa persona hoy? A esas personas hoy. No, bueno, a ver, yo creo que todos eventualmente pasamos por estar en una etapa en las empresas de crecimiento, de que entras, eres nuevo, vas creciendo y después, como todo, hay una curva de declive, ¿no? Pero no significa que cuando tú estás en esa etapa de declive o que ya no cumples con las expectativas de lo que la empresa está esperando de ti, no significa que no seas valioso para otra empresa o otra posición o en otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo le diría a esas gentes es cierra el capítulo, cierra esa puerta y de él para adelante, porque seguramente va a haber otro lugar donde vas a poder desplegar pues mejor tus habilidades, ¿no? Y que de alguna manera a todos nos ha pasado, ¿no? Que te das cuenta y dices, qué bueno que pasó. Nos ha pasado y los que no les han pasado les va a pasar, ¿no? Es como los que andan en moto, ¿no? Hay dos tipos de motociclistas, ¿no? Los que se caen y los que se van a caer. Así pasa, ¿no? Entonces, así es. La vida. ¿No? Así es la vida. Es la vida. ¿Y qué has aprendido o qué has aplicado, digamos, de todo esto, digamos, a tu parte personal, Arturo? O sea, al final tú tienes una familia, ¿no? Pues un líder de familia también. ¿Y qué replicas o qué has replicado en tu parte personal de... todos los días pides cuota, No. O te piden cuota. No llego a tanto, no llego a ese grado, pero a ver, yo creo que una de las cosas, digamos, que yo creo que, no sé si conscientemente o inconscientemente, que yo creo que le inculqué a mis hijos a lo largo de mi carrera corporativa, ¿no? Fue probablemente esta parte, o sea, cuando tú estás en el mundo corporativo, ¿no? Cuando digo mundo corporativo me refiero en estas grandes empresas multinacionales, ¿no? De consumo, ¿no? En donde, pues, el cambio es constante, lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, lo único constante es eso, el cambio. De ahí en fuera todo todo queda igual, pero el cambio, los cambios siempre van a haber, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con cambios de manera de hacer las cosas, cambiar de ciudad o cambiar de país, o tener posiciones diferentes, tomar retos distintos. Si eres un gerente, pues llevar un canal, luego llevar otro, vivir en una ciudad, vivir en otra o en un país, etcétera, ¿no? Entonces, eso estás muy acostumbrado a eso, a que todo el tiempo hay un cambio y estás persiguiendo pues una meta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que inconscientemente tal vez yo le inculqué a mis hijos eso, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que eso es lo que vieron también. Seguro que ¿no? sí. Pues los traía yo del tingo al tango por todo el país, viviendo por diferentes ciudades o países, ¿no? Y pues yo creo que hoy, esa es una. Y dos, conforme van pasando los años, tú vas viendo cómo van llegando las nuevas generaciones, ¿no? Y ves cómo las generaciones llegan cada vez mejor preparadas desde el punto de vista académico. Probablemente, como te decía al principio, pues hay muchas cosas que no saben hacer, ¿no? Pero pues es natural, nadie las sabemos, ¿no? Claro. Y otra es tal vez mucha teoría, pero nada de práctica. Pero sí, cuando tú quitas eso y dices, a ver, pero ve el background, a mí me tocaba mucho entrevistar a gente, y más allá de ver qué sabían o qué no sabían, porque pues eso me quedaba claro que no es que no sabían mucho, pero pues estaban para aprender, ¿no? Pero dices, a ver, ¿cuál es su formación?
¿no? ¿Cómo viene su aspecto, digamos, familiar, su entorno familiar? ¿Están acostumbrados a trabajar o a vivir diferentes situaciones? ¿Qué tanto puede estar estas personas? ¿Cuál es su nivel, digamos, de su capacidad para aguantar la frustración, ¿no? Porque luego, pues, ves chavos que ya salen y no, pues yo ya me gradué del TEC, quiero ser gerente. No, espérate, güey, entonces te vas a enfrentar a muchas situaciones de, pues, imagínate, digo, no sé cuánto cuesta el TEC ahorita y cómo estén los salarios, pero menos de cuando yo empecé a trabajar, yo decía, yo me gradué de una universidad de gobierno, ¿no? De la Autónoma de Nuevo León. Yo igual. Y yo tenía muchísimos amigos, compañeros, pues que eran graduados de la Ibero, del TEC, ¿no? Y pues estábamos haciendo la misma chamba, ganábamos lo mismo y bromeábamos y decíamos, güey, yo mi retorno de la inversión de mi carrera yo ya la pagué, güey, pero a ti todavía te cuelga un rato, ¿no? Hay unos 20 años. Entonces, sí, oye, es que sí es cierto, bueno. Pero por eso es que yo decía, a ver, eso lo vas viendo, pero sí vas viendo que la gente viene con mucho más cosas, digamos, con un background o con ciertas bases mucho más sólidas que las que yo me tocó a mí tener cuando yo empecé mi carrera. Entonces sí ves que el mundo es mucho más competitivo, sí, ¿no? Y que si los chavos no están bien preparados, pues está cañón como en el mundo corporativo cada vez la barra se va subiendo más, ¿no? Entonces vas viendo todo eso y eso, yo te digo, inconscientemente yo creo que eso yo se lo transmití a mis hijos, ¿no? Y estén abiertos a viajar, a cambiarse de ciudad, de país, lo que sea, y busquen estar bien preparados porque cuando salgan, pues se van a enfrentar a un mundo donde hay mucha competencia, que probablemente no había la misma competencia cuando yo empecé a trabajar. Claro. Pero hoy los ves y dices, ves ya chavos con maestría, con 3 idiomas, ¿no? Dices, pues, traen un poco más de mundo, claro, ¿no? Y eso socialmente, o sea, si tienen esa experiencia, digamos, social, te abren más la puerta o te ponen una buena, digamos, situación para poder acostumbrarte y competir en el mundo del consumo masivo, del mundo corporativo, ¿no? Digo, sí, porque hoy tus hijos están... Y pues hoy veo a mis hijos están un poco así, ¿no? Entonces digo, bueno, pues por lo menos sacaron eso bueno. Un poco, ¿no? Yo creo que ya volaron tus hijos. Sí, ya. Si hubiera estos, no sé si hay como palabra, una mentira o algo que te choque, te repatee, cuando hablan de las ventas, que dijeras, hijo, cuando dicen esto de las ventas... Oh. Bueno, sí, a ver, no que me choca, me da risa porque, pues, o sea, no da tanto que me moleste, pero sí me da risa, pues, de que siga habiendo gente que piensa que las ventas es estar con un maletín a 38 grados centígrados en la calle, ¿no? Caminando con una corbatita, tocando puerta por puerta, ¿no? Y que esa es la vida del vendedor, ¿no? No, o sea, por supuesto que están completamente equivocados, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, no, es que a mí no me gusta los ventas, yo le digo, ¿por qué? No, es que yo no me puedo comunicar con gente, güey, te comunicas con medio mundo todos los días, o sea, si tienes esa capacidad, no tienes por qué no buscar. ¿Te gustan los números? Sí. Pues entonces también te gusta. Sí. Entonces sí puedes, güey. Nada más que no tienes, nunca te han llevado, nunca te han mostrado la parte real de lo que es ventas. Pero más que molestarme, me da risa que todavía hoy es fecha que hay mucha gente que piensa que ventas es salir con el maletín. Le decíamos nosotros cuando empecé yo de vendedor, tenías un titino como tal, ¿no? Un maletín así grandote, ¿no? Donde ahí guardabas todas tus carpetas y pues ese lo traías en el coche, ¿no? Entonces todo el mundo decía, este es el titino hay que salir con esto a vender. No es eso, ¿no? O sea, las ventas son estrategia, ¿no? Eso es lo que tú me dijiste hace... Es estrategia y es capacidad numérica, ¿no? Pero sí, estrategia principalmente. ¿Qué aprendiste tú en carne propia, Arturo, sobre liderazgo? Sobre liderazgo que jamás pondrías en una especie de post motivacional. O sea, ¿qué aprendiste de liderazgo? Que dices, no, esto nunca nadie... No lo voy a ver nunca en un post. O sea, cosas que yo no haría, digamos, o que aprendí, digamos, de liderazgo, es que primero tienes que predicar con el ejemplo. O sea, tú no puedes ser líder si tú no predicas con
con el ejemplo. Y cuando me refiero a eso es, si tú le exiges o tú tienes la responsabilidad de darle una dirección a alguien, a ver, te van a seguir pues, porque jerárquicamente te tienen que hacer caso, pero eso es diferente a cuando alguien compra tu idea, te sigue, ¿no? Y te sigue, ¿no? Y que ya no tienes que forzar ni dar una orden, estás discutiendo en un equipo de trabajo y ves que el pensamiento se replica, ¿no? Cuando ese pensamiento se replica y ya está, digamos, incrustado en tu equipo de trabajo, es donde existe algo de liderazgo o existe un buen liderazgo. Y para mí el tema es que pues tienes que predicar con el ejemplo. O sea, si dices vamos a cambiar la estructura o vamos a hacer esta estrategia, es porque tú eres parte de hacer la chamba, no nada más de decir, pues ahí están mis 4 managers, pues háganme la estrategia y yo la apruebo, ¿no? Tú estás haciéndola, ¿no? Tú también eres parte eres uno más con ellos y tienes al menos que enseñarles la primera vez cómo es y después si quieres puedes hacerte un poco a un lado para que ellos empiecen a crecer también y empiecen a entender y crear esas habilidades o desarrollar esas habilidades. Entonces, eso es bien importante, creo yo, ¿no? Que la gente te lo cree porque ve que lo haces. Porque ve que lo haces, ¿no? Y ve que lo entiendes, ve que lo sabes, ¿no? Porque eres. Porque eres, exacto. Si tuvieras que resumir todo esto que nos acabas de platicar en un símbolo, en algo que para ti evoque toda tu historia comercial, de ventas, de viajar, de vivir en diferentes lados, de mover a diferentes equipos, de conocer a distinta gente, de desarrollar equipos. ¿Cuál sería ese símbolo? Un símbolo. Pues sería, si lo vamos como símbolo, yo creo que sería como una flecha, ¿no? O sea, de tener muy claro hacia dónde está el norte, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, cuál es el norte, ¿no? Y hacia allá vamos y vamos todos y tienes que convencer a todo mundo y siempre es como el rumbo, ¿no? Tienes rumbo. Este podcast se llama 1810 ideas para el liderazgo, Arturo. Entonces, ¿qué ideas de todo lo que nos acabas de dejar? Porque hay muchas. ¿Cuál es aquella idea o un par de ideas que tú dijeras a todos los que nos están viendo ahorita esta sigue siendo vigente, esta para mí es clave y me acompaña todo el tiempo y te la quiero dejar hoy? A ver, yo creo que para el liderazgo, o sea, tienes que formar equipo con la gente que está a tu lado. Y creo que te lo hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, cuando tú vas creciendo en una organización, jerárquicamente, cada vez menos influencia tienes o menos dependencia tienes de que el resultado sea por lo que tú estás haciendo. No ejecutas. Tu capacidad de ejecutar es menor conforme tú vas creciendo, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a darle habilitar a tu equipo de trabajo, a tu primera línea, digamos, que sea, tus resultados van a ser a través de los resultados que ellos logren, correcto, ¿no? Entonces, se vuelve muy importante que tú puedas conformar un buen equipo de trabajo, ¿no? Y no es de que nada más llevarte bien, sino entender que todos tienen un rol y son personalidades y tienen habilidades diferentes. Entonces, la capacidad que tengas de identificar quién tiene unas habilidades para qué posiciones, ponerlos ahí. Porque si eso lo haces bien, tu grado de éxito es mayor y tu grado de lograr el liderazgo que se está buscando es mayor, porque empieza a haber como un círculo virtuoso, ¿no? La gente se siente cómoda porque le estás dando su espacio, están entregando resultados, se sienten, digamos, que tienen las capacidades para hacer el job para los cuales los pusiste y estar en un diálogo constante, ¿no? De tal manera que se muevan como si fuera un solo ente, ¿no? Y yo creo que cuando eso sucede y que tú lo ves a distancia y que tú ves un equipo de trabajo que sin que tú estés presente las cosas se hacen bajo lo que se acordó como equipo, ya estás. ¿no? Ya estás listo, vámonos, ¿no? Ya puede llegar el que siguiente y ya
puede darle continuidad porque ya terminaste, ¿no? Tu misión, que era que eso pasara, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y ver la importancia, o sea, y ver cómo cada uno se siente importante, o sea, saben que lo que hacen importa. Pues sí, porque están empoderados. Yo creo que como líder tú lo que tienes que hacer es empoderar a tu equipo. Exacto. ¿No? Y que ellos sepan que pues, en tu ausencia pues pueden tomar una decisión, ¿no? Y porque saben que los vas a... O sea, está preconsensada, digamos, y como yo siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, yo le decía porque pues ya no lo hago tanto, pero se vale equivocarse. O sea, al contrario, te tienes que equivocar para aprender. O sea, el problema no está en equivocarte. O sea, nadie te va a reprender o yo no me voy a enojar porque te equivocaste. Me voy a enojar si no tomaste una decisión o si no corregiste después del error y vuelves a repetir el mismo error, entonces sí hay un problema. Claro. Entonces, equivocarse está súper bien. El tema es que tengas la capacidad de entender por qué y que corrijas. Si no pasa eso otro, entonces sí hay un tema. Pero por equivocarse no pasa nada. Porque mucha gente tiene temor, ¿no? Es que sí, claro, si me equivoco me van a correr. No te van a correr por equivocarte, te van a correr porque no corregiste o no supiste cómo tomaste esa decisión. Pero yo creo, bueno, y lo digo porque te conozco, que eso se veía en tu equipo. O sea, yo no sabía que tú pensabas eso. Yo nunca pensé o sea, ni siquiera me pregunté si tú pensabas que equivocarse era bueno o malo. Pero se ve por los resultados. Porque, sí, claro. Porque no necesariamente en toda la compañía era así. No, a ver, y pasa en muchas empresas, o sea, es como, depende el liderazgo de las áreas o del director general, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú ves la historia en todas las empresas, pues está llena de errores en todo, de tomas de decisiones equivocadas que le costaron dinero a las empresas en cosas, pero el problema no está ahí, el problema es no saber corregir el rumbo, ¿no? Exactamente. Y que pierdan ese temor, porque el temor a equivocarse te lleva a la inacción. Exacto. ¿No? Exacto. Y cuando estás en la inacción, pues entonces sí ya no se mueve nada y pues está todo peor, ¿no? Sí, claro. Pues Arturo, muchas gracias por hoy estar aquí con nosotros, por dejarnos toda tu experiencia. Bueno, falta mucho para platicar contigo. Pero no, yo la verdad estoy muy contenta porque creo que lo que nos acabas de compartir a la gente le va a servir muchísimo. Y bueno, también el agradecerte que te hayas dado este espacio, porque pues sé que hoy además Arturo se dedica a la consultoría. No sé si quieres también dejarlo tus datos para que te pongamos para cualquier empresa que quiera estar interesada en que les des consultoría, asesoría, consejería, lo que sea, pues que te pueda localizar. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Marce, por invitarme a este espacio. Es bien agradable, pues, primero platicar contigo, con gente que uno conoce de muchos años, ¿no? Que trabajamos juntos y de pronto reencontrarnos en otra faceta, digamos, de nuestras vidas está padre. Uh-huh. Y creo que es un proyecto muy, muy bonito, muy padre este rollo del podcast, ¿no? Ojalá me invites a otros. Ah, claro que sí. Ya estás apuntado. Sí me gusta hablar, ¿no? Se nota, ¿verdad? No, sí. Y no, bueno, nada, pues no tengo redes sociales, pero tengo un correo electrónico, arturo.garza891@gmail.com, si alguien está interesado en algún tema de consultoría o de coaching o cosas de ese tipo, muy enfocado al área comercial, pues con todo gusto. No, estoy segura que te van a buscar porque yo les aseguro que este señor sabe muchísimo, ¿no? Y sí, yo lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Marce. Pues muchas gracias, Arturo, no, nuevamente. Al contrario, y pues nos vemos la próxima. Sale, pues. Y a ustedes les agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.